Sin embargo, el coronel subjefe de la Fuerza Aérea, Cruzado Piña, estaba muy activo, mandando a bombardear, no, que mándame esto para allí, que son los que no ayudaron para nada y más bien se iban a oponer a todo eso porque todo el movimiento era por unos cuantos corruptos que habían allá. Camaño obligaba a Carabina, como dicen, firmó el acta institucional. El conflicto de abril de 1965, que inició como una diferencia entre militares constitucionalistas y militares que favorecían el golpe de Estado al profesor Juan Bosch y el no retorno de Juan Bosch al gobierno dominicano, involucró a diferentes organismos de las Fuerzas Armadas Dominicanas. Uno de ellos fue la Fuerza Aérea de República Dominicana, que en la dictadura de Trujillo había entrenado y había desarrollado un potencial muy por encima de las posibilidades que tenían las otras fuerzas aéreas de países de la región del Caribe. Uno de los oficiales que se formó en esa Fuerza Aérea Dominicana fue Manfredo Mañón Vélez, que además fue uno de los oficiales que observó lo que estaba pasando y decidió que no iba a ametrallar al pueblo dominicano. Hay y se ha contado la historia de un oficial de la Fuerza Aérea Dominicana, apellido Boden, que decidió volar su avión y dicen que se fue directamente hacia Puerto Rico. Entonces, queremos hablar con uno de los oficiales que estuvo en ese momento, en 1965, que es Manfredo Mañón Vélez, y que nos cuente su historia. Él vive fuera del país, desde entonces ha vivido en Estados Unidos, sigue viviendo en Estados Unidos. Manfredo llegó a primer teniente piloto de la Fuerza Aérea Dominicana. Está con nosotros, ya lo están viendo. Muchas gracias. Mañón, me da muchísimo Sí, gusto saludarle y conversar con usted y me interesa que me dé su testimonio de qué fue lo que pasó con la Fuerza Aérea Dominicana y con los oficiales que decidieron irse del país en el año 65, particularmente en el mes de abril. sí, buenas noches y muchas gracias. Además, te felicito porque estás haciendo unos programas continuos, reviviendo o escarbando en la historia, un poco olvidada porque van desapareciendo poco a poco los protagonistas. Eh, Eso fue una época de las tantas transiciones que tiene nuestro país al, al ocurrir la muerte de Trujillo. eh, Habían esperanzas de cambios positivos, porque si salimos de una dictadura, pues se supone que queremos vivir en verdadera democracia. Entonces, al darle el golpe al gobierno acabado de un verdadero líder que tenía en mente darle cátedra a este país de cómo se ejercía la democracia. Los sectores que todos sabemos, de afuera y de adentro, no estaban con eso porque cuando se juega claro, ahí viene hay que apretarle la soga a ellos. Eh, bueno, había una Manfredo, conspiradera sí, en todos los cuénteme lugares. la historia. ¿Cómo fue lo de su participación y lo que ocurrió con las órdenes recibidas por los oficiales pilotos de la Fuerza Aérea Dominicana? Sí, aunque yo he dicho algo sobre este mismo tema, mi principal motivo de hoy fue decirte que quería hacer una aclaración con ciertas opiniones sobre un compañero, eh, pero sobre la marcha te lo iré diciendo. Resulta que Cos Jiménez.
Tenemos el que decirlo, último que tú Manfredo. entrevistaste. Ajá, sí, Adelante. dígame. Sí, yo estuve viendo ese programa recientemente y donde decía algunas cosas. Desde luego, él dice que era un adolescente cuando algunos hechos y no le quito la credibilidad a eso. Ok. En lo que resto credibilidad es cuando él dice que hablando con el señor Durán, que ya era civil, era retirado, era un ingeniero, él dice que él le dijo algo que no pudo haber pasado. Déjeme comenzarle por Durán. El día de Oviedo, Durán Romero, ustedes tienen la foto por ahí. Entramos juntos en el año 50, el 13 de septiembre de 1957 a la Academia Militar. Nos graduamos en el 60, 1 de agosto del 60, como segundo teniente piloto. Luego nos ascendieron al llegar el momento. Durán era un hombre íntegro, la palabra en toda su extensión. Un hombre honesto, honrado, serio, capacitado. Aparte allá hizo un curso sobre turbinas y sobre seguridad aérea, lo mandó la Fuerza Aérea a Estados Unidos. Durán dominaba el inglés, aparte del castellano y el francés. Durán estudió en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Precisamente después que pasó la revolución, me junté yo con él un día y le dije, vamos a meternos en la universidad a ver si hacemos algo más, porque esto va para largo. Fuimos a inscribirnos. Él se pudo inscribir, yo no, porque yo tenía una materia pendiente y no había como mucho tiempo o circunstancias para yo presentarla. Bueno, él estudió ingeniería electromecánica. De ahí se graduó, se comenzó a trabajar en la corporación de electricidad. Como él era experto en esas plantas, en turbinas, esas que tenían en los minas, ahí tenía su asiento. Luego lo mandaron a Barahona, que también había de la misma planta. Y ahí él parece que fue que conoció al joven que expuso la idea. Pero vuelvo y digo, La Durán aclaración. Romero. Sí, déjeme Sí, hacer la aclaración, sí. don Manfredo. Se trata de Julio Domínguez Beltré. Es un joven que tenía Sí. unos 13 o 14 años y que vivía junto con su madre en Los Minas. Y que él dice que Durán llegó hasta su residencia, la residencia de su madre, que era su tía, la tía de Durán, diciendo que las fuerzas de Camaño habían acabado con la gente de San Isidro. Se refiere En eso a Durán, ese estamos de oficial, de acuerdo. acuerdo. Aclaramos eso porque ahorita habíamos hablado de que se trataba de Marcos Jiménez. No es Marcos Jiménez el que da el testimonio, sino Julio Domínguez Beltré. Bien, continúe con el relato. Sí, entonces, déjeme, ahí le voy a hacer un recuento breve de nuestra misión. Nuestra misión, cuando estalla la revolución, eh, yo tenía un carrito deportivo que andábamos él y yo recorriendo, no fuimos por el puente, no fuimos, era un mare magnum lo que había. Entonces llegamos a una conclusión, él y yo, vámonos a ver si no vamos a ir a San Isidro, porque ya ahí lo que están más o menos cohesionados. Sucede que en San Isidro hay algo que mucha gente no ha dicho. El que pica adelante lleva la de ganar. Que para descanse. En el CEPA se puso rápido y fue y
bloqueó a los pilotos, le plantó tanques y cosas. Ya los pilotos lo que podían hacer ya era tarde. Tenía que haber un tipo que pensara rápido al principio, que no lo hubo, tomara decisión para haber cambiado la historia. Entonces ya los pilotos estaban, eso son méritos de Chinino con el CEFA, con Messi. Bueno, nosotros cuando tomamos la decisión de ir a Barahona, que fracasó porque queríamos que la base de Barahona se sumara a la revolución, como fue el grupo de Chaguito a Santiago, para que la base de Santiago, los pilotos de Santiago se sumaran a la revolución. Ellos fueron a Santiago, nosotros fuimos a Barahona. Regresamos, de Chepa no caímos presos, no nos agarraron porque salimos un poco con tiempo. En San Cristóbal nos detienen la gente de Salvador Lluveres. Salvador Lluveres era chinino, otro de los grupos San Cristóbal. Habían estado apoyando la revolución, pero cambiaron el chucho. Cambiaron de dirección. De dirección. Sí. Y cuando nos detienen a nosotros, nosotros andábamos vestidos civil, pero teníamos nuestra pistola. Nos identificamos como oficial piloto. Entonces, dice, nos invitaron que ellos estaban preparando un asalto al Palacio Nacional. Durán y yo nos miramos y parece que ellos captaron la perplejidad de que cómo íbamos a ir en un grupo que iba a asaltar a nuestros compañeros. Parece que ellos no se tragaron la cuestión de nosotros y nos metieron al calabozo. Al día siguiente nos remitieron a San Isidro en un helicóptero, nos llevó. Allá cuando nosotros llegamos, déjeme decirle detalles que la otra vez no le dije. Cuando llegamos a la jefatura, nos estaban esperando ahí. Y don Pimpo de los Santos, que Dios lo tenga en su gloria, nos trató de convencer, pero nosotros decíamos que apoyábamos el movimiento rebelde. Fíjense, ahí llegaron dos oficiales superiores, coroneles Veras Toribio, que eran dos hermanos, que habían llegado, lo apresaron igual que nosotros, que estaban apoyando la revolución. Pero ellos de una vez se plegaron, se pusieron a favor de ellos y siguieron activos ahí. Nosotros no. Nosotros incluso nos manda un periodista que tenía ahí, que a lo mejor usted lo ha oído mencionar, porque es de otra época, Jules Dubois, del Herald Tribune. Sí. Ahí fue a interrogarnos, como a depurarnos. Ese periodista estaba a favor de la gente de San Isidro, de los militares golpistas. Claro, sí, porque él lo primero que nos dijo a nosotros, nos interrogó individualmente, a mí solo y a Durán solo. Y lo que me dice él es que nosotros no queremos que nos pase lo de Cuba otra vez. Yo le dije, pero es que ustedes no tienen vela en este entierro. Esa fue mi respuesta. Lamentablemente, ellos vieron que con nosotros no podían convencernos de nada. Nosotros estamos firmes. Si hay una vez en la vida que uno tiene que decidirse, y ese fue uno de ellos. Entonces, cuando nosotros nos llevamos, nos llevan a la cárcel, ahí es que yo le dije que nos encontramos con lo de Santiago. El general Rodríguez Chavarría, Chaguito, le voy a decir el nombre para que no se me quede ninguno. Estaba el capitán Ernesto González, que le decían el gato, no era piloto. Estaba el capitán Francisco Tomás Rodríguez Conde, le decían el Pecuesú. El capitán Odadis Cruz Ventura, todos esos eran pilotos. El capitán Ramón Napoleón Rojas Nolasco. Melquía de Oviedo Durán Romero, mi compañero. Diego Manuel Menimena. Roberto Julián Holguín H. Un soldado de infantería que le decían el soldado, ahora no me acuerdo
pero ahí también estaba preso oficial, compañero de nosotros en la Academia Militar, Arroyo Rosario, que había tenido un incidente y mató al mayor Urrutia de la policía. Y él lo tenían prisionero ahí. Y también el famoso capitán Meneíto, que después se mencionó, murió en el Matún. Ahí estaba Meneíto también, que había matado a alguien. Y que estaban presos con ustedes en la base aérea de San Isidro. Sí, habían otros presos, pero esa era una cárcel de oficiales, no necesariamente de otra categoría, y eso que estaban ahí, ya tenían un tiempo ahí. ¿Tipo de tortura contra ustedes? ¿Hubo algún tipo de maltrato contra los oficiales, aparte de tenerlos en prisión? ¿O insistieron en que ustedes cambiaran su punto de vista sobre lo que estaba pasando fuera de... Ya eso no se hace. Lo que si hay una tortura, es esa comida que le dan a los presos. El primero día que después cuando ya apriete luego cuando las cosas aflojó, podían visitarnos las esposas, nos traían comida y la juntábamos todo y la repartíamos entre todos. Plantearon su futuro en la Fuerza Aérea Dominicana. ¿Qué ustedes pensaron? ¿Iban a seguir? ¿No iban a seguir? Con el resultado que tenían con la presencia de los soldados americanos que estaban operando desde San Isidro. Hay un árbitro que es árbitro, que no es más, está del otro lado. El que tenía conciencia de que... Y mire cómo sigue todavía el país. No hay evolución en la política manejada por sectores poderosos y no hay vuelta floja. Por ejemplo, ¿qué hizo? ¿Se quedó en las Fuerzas Armadas o lo votaron a usted? Bueno, por ejemplo, hay otra historia. Nosotros teníamos que andar un cuidado, un bajo perfil, vamos a decir. Estaban asesinando constitucionalistas. Tengo dos casos que le puedo decir que estuve cerca ahí. La familia de la señora mía vivía en Jaina y ahí estuvimos en lo que se investigaba el asunto. Estábamos residiendo en Jaina, en las casas del ingenio. Estoy yo, un día que salgo en el vehículo, yo me había quedado sin armas de reglamento. Desde luego no nos la van a entregar cuando nos soltaron de la cárcel. Pero estaba con una granada que me consiguió alguien. Entonces un jeep del ejército que está revisando nos para. Yo rápidamente cogí la granada, la metí en un traje de baño que tenía ahí y salí con el traje de baño en la mano. Y le expliqué de que era oficial y todo, pero ellos no. Entonces yo me quedé esperando. Buscaron a ver si encontraban armas o algo ahí en el vehículo. No encontraron nada. Y dije, si se equivocan aquí, esta granada lo vamos a volar todo. Nos dijeron, vayan. Yo dije, mira, yo andaba con esa granada disfrazada en un traje de baño. Entonces, otro día, allá mismo en la galería de Jaina, estaba yo en la noche, viendo fresco ahí en la terraza.
y me dice la suegra, que en paz descanse, me dice, muchacho, ¿qué tú hacías ahí? Entra para acá, ¿qué tú hacías ahí solo? No acababa yo de... Una patrulla se paró ahí al frente, miró, que me habían visto, no me vio y se fueron. Y así mataron gente parado en la galería de su casa. Arias Porque Collado, usted sabe muy bien. el caso Sí, de Arias Collado, y que muchos fue secuestrado y asesinado, y otros más, muchos otros más. nosotros nos dijeron que había un grupo que estaba en la policía, en las Fuerzas Armadas, dedicado a ese oficio de vicariato. Eh, Gracias a Dios, pues. No. Después yo me fui. Entonces, como usted preguntó, cuando Balaguer cogió fuerza en el segundo elección, en el 70, salí pensionado, Durán y unos cuantos. Fue a la corporación. Me llamó un compañero de fumigación y me dije que si quería trabajar, dije, me voy para allá. Yo lo que quería estar por los montes. No está, yo dejé de juntarme con los compañeros militares, antiguos compañeros, porque no quería andar en reuniones ni nada de eso, porque ahí es que lo acechaban a uno. Y así ocurrió el tiempo. Bien. Eso en cuanto a... Manfredo, vamos a hacer una pausa, Manfredo. Para cuando volvamos, ¿Cómo no? hablamos la otra parte de la conversación, porque a mí me interesa mucho su punto de vista como oficial que intentó unirse desde la Fuerza Aérea Dominicana con los constitucionalistas y no pudo. Entonces, quiero saber, realmente, la Fuerza Aérea Dominicana disparó contra ciudadanos civiles en la ciudad, recibieron órdenes. Es cierto lo del oficial piloto Boden, que se fue a Puerto Rico. Dicen que fue en un P-51, otros dicen que no, que fue un C-46. Bueno, pues de eso a mí me gustaría que conversáramos en un momento cuando retornemos. Fue en un avión DC-3 que un grupo de oficiales de la Fuerza Aérea Dominicana se fue desde Santo Domingo y llegó hasta Puerto Rico, en donde dijeron que ellos se negaban a lanzar cohetes, obuses o cualquier tipo de artefacto explosivo en contra de ciudadanos civiles. Están los nombres de los oficiales, los tenemos, lo vamos a mostrar en un momento, pero me gustaría recibir el testimonio de Manfredo precisamente sobre qué pasó con esos oficiales de la Fuerza Aérea Dominicana que tomaron una posición diferente. Ustedes no pudieron llegar a los aviones, no pudieron, Manfredo, utilizar ningún avión, pero este grupo de oficiales sí tomó un avión, un DC-3, y terminaron en Puerto Rico. Cuéntenos cómo fue. Aquí está, fue el 27 de abril, el día de la batalla fuerte en el Puente Duarte, cuando los pilotos de la Fuerza Aérea aterrizaron en Puerto Rico a bordo del DC-3. Eran los pilotos coronel Manuel José Rodríguez Negrón, el capitán Ricardo Antonio Boden López y los tenientes pilotos Bienvenido López Belén y Rafael Hernández Beato. Cuénteme, don Manfredo. Sí, eso, cuando pasó todo eso, nosotros estuvimos presos. Eh, pero con Boden nos enteramos después cómo pasó la cosa. El Boden lo tenían, porque Boden trataba de convencer dentro de él. Y a él no, los servicios que le pedían era, vaya a llevar a un personal a Santiago, a Barahona, en el DC-3 o el C-46, que eran los transportes que habían allá. Entonces, él andaba con López Belén, que le decían el Chacal, Negrón, que era su compañero de siempre, y
de Beato, él estaba renteando una mesa o algo. El caso es que que tenía que ver con ese negocio de la comida. Y él dice que Boden lo llevó secuestrado para allá, pero que va, después él regresó, pero siempre fueron amigos, se portó muy bien, ellos se portaron muy bien todos. Boden tomó esa decisión en un viaje de eso que lo mandaron a Santiago. No andaba con armas tenían sus armas de reglamento encima, pero no andaba el avión artillado para misión de ese tipo, sino de carga y de transporte. Entonces ahí fue que él aprovechó, porque Boden estaba ya que no aguantaba. Él todo el tiempo tuvo claro, Boden, y habían unos cuantos. Lo que pasa es que, como yo le dije, lo inmovilizaron allá. Déjeme decirle otra cosa. Cuando llegamos ahí a la jefatura, don Pimpo de los Santos nos trataba de convencer y lo veíamos abrumado. Sin embargo, el coronel subjefe de la Fuerza Aérea, Cruzado Piña, estaba muy activo, mandando a bombardear, no, que mándame esto para allí. Nos dimos cuenta, Durán y yo, que Pimpo como que no estaba muy gustoso en eso. Él era el jefe de Estado Mayor. Entonces su jefe sí estaba. Tal es así que en una nos pasa por al lado y le dice a Durán: ¿tú crees que yo no voy a creer que ustedes son comunistas? Mira, anda vestido como el 14 de junio, que tenía una camisa azul o verde y un pantalón negro. Y Durán lo que se rió a carcajada de esa expresión. Ese anticomunismo rabioso que tenían algunos. Así habían unos cuantos que son los que no ayudaron para nada y más bien se iban a oponer a todo eso, porque todo el movimiento era por unos cuantos corruptos que habían allá, dañando Dentro en San Isidro. Bueno, hay que Sí, decir sí, que en el caso del Hotel Matún en diciembre, luego del acuerdo que se formuló en el intento de asesinato de Camaño, Montesarache y los demás constitucionalistas, le ordenaron a la base militar de Santiago despegar con unos aviones y atacar al Hotel Matún. El jefe de la Fuerza Aérea en Santiago se negó, voló los aviones, pero dijo que no tenía material bélico, que no tenía armamentos y nunca disparó contra el Hotel Matún, ni aceptó las órdenes que le estaban dando desde San Isidro. es que habían oficiales que estaban del otro lado, pero eran íntegros también. Porque usted puede estar de una manera u otra viendo una cara u la otra, pero lo que debe de estar en juego es la integridad de las personas. Por eso yo le digo que eso de que Durán salió en un avión, Durán la pasamos preso y no fueron pocos los que pasamos la revolución preso, porque aparte del grupito que yo leí que estábamos, estaba el capitán Percival Peña, piloto. Él tiene otro hermano que sale mucho en la televisión, pero ese no es él. Percival estaba, lo tenían medio controlado antes de la revolución, pero si no podía manifestarse, pero no lo tenían a él y a Víctor Cueva Mayor, un teniente, también compañero de nosotros. Estaban por ahí detenidos, no en la cárcel, para eso lo tenían en un sitio con ciertas libertades, vigilado. Percival, gracias a Dios, está vivo todavía. Sí. Mientras que la mayoría que yo le menciono ahí ya han muerto la mayoría. Don Manfredo, me gustaría saber, ustedes vieron lo que pasó, cómo la guerra terminó, Balaguer ganó las elecciones y tan pronto Balaguer
gana las elecciones, los militares que quedaron con Joaquín Balaguer gobernando, tomando decisiones, eran los militares que estaban en el lado contra los constitucionalistas. ¿Qué mensaje fue ese para la oficialidad de la República Dominicana? Camaño obligaba a Carabina, como dicen, firmó el acta institucional para eso, porque si no se iba a ganar una guerra, y se firmó, pero que no respetan acuerdos, nadie. Ahí todo se soslayó del lado de la gente de San Isidro, y eso fueron lo que tuvieron siempre en los preferidos. Nosotros ya sabíamos, muchos lo mandaron fuera, ¿no? ¿Verdad? Otros tuvieron que irse, otros quedamos en el país, perfil, como le digo, sin aparecerse mucho en ningún lado. Sabemos ya que la carrera militar había terminado, lamentablemente, porque el grupo de militares que quería el cambio constitucionalista éramos los que estábamos mejor preparados moralmente. Era una materia que se daba en la academia, técnicamente y intelectualmente, porque usted sabe que la mayoría de los oficiales que tuvo Trujillo, como en todas lo que le decían cajotas, lo subían sin tener muchas preparaciones, ni cursos, ni nada. Entonces, eso ya se sabía que no iba para parte. Eso fue una flagrante burla. Balaguer, su afán de gobernar hasta el último respiro, siempre estaba servil para el poder superior. Cuando el Partido Revolucionario Dominicano ganó las elecciones en 1978, todavía había tiempo para que oficiales constitucionalistas pasaran a dirigir las Fuerzas Armadas. Ahí estaba que tuvo Núñez Noguera, que está vivo todavía, en el cuerpo de ¿cómo es? de Guzmán. Había La Chapelle, estuvo activo. Sí. Ellos eran muy militares, sobre todo La Chapelle. Si hay que buscar es un ejemplo. Jorge Marte Hernández estaba ahí también. Sí, algunos que estuvieron, pero olvídese, la mayoría tuvimos que buscar en la vida civil otros rumbos. Esto fue vedado. También en el gobierno del PRD. Es que una cosa es con guitarra y otra con violín. Hay mucha doblez, hay muchas cosas que cuando lo aprietan ceden. Y los políticos que han seguido han ido degenerando cada vez más y más. Ahora, gracias a Dios, tenemos un señor que está aparentemente haciendo, sobre todo por la justicia, para ver, pero eso no tiene acabadera. Pero él ha cogido también, porque es parte de ellos, de los empresarios, que usted sabe que los empresarios no aflojan. Y ahí, el ejemplo mío que necesita América Latina es un Andrés Manuel López Obrador, ese idéntico hombre del pueblo y trabajando para el pueblo. Desde luego tiene la oligarquía en contra y los medios, que usted sabe que los medios, y perdone que usted está ahí, los medios la mayoría son de manipulación, defienden intereses, salvo honrosas excepciones, ahí lo
lo tengo a usted, entre las excepciones. Pero usted se fue a vivir a Estados Unidos y usted ha hecho una parte importante de su vida en Estados Unidos, que fue precisamente el país que decidió invadir a República Dominicana en el año 65, pero oiga lo que le va a decir. usted rechazó esa intervención militar. Mi mamá era puertorriqueña y teníamos la ciudadanía americana cuando quisiéramos. Yo nunca la quería, pero ahora, cuando yo vi que en ese país no tiene arreglo, perdone que se lo diga en su programa, el país no tiene arreglo, Diego, me voy para allá. Ya yo estoy, no estoy en ningún tipo de actividad. Y viene más porque hijo mío una leucemia, lo trajimos para acá en el mismo tiempo en que le salió toda la ciudadanía y la cosa, los papeles. Y decidimos quedarnos aquí. Cuando eso fue en el 2004. El país no tenía arreglo, Manfredo. ¿Por qué usted no pensó, qué fue lo que lo llevó a reflexionar y a decir, este país no tiene arreglo? ¿Qué lo llevó a usted a eso? Me dice la señora que yo vivo aquí y vivo allá, porque yo todos los días leo la prensa dominicana en la computadora y es que no tengo que decirle lo que pasa allá. El pueblo mismo lo manejan con dinero, votan por tanta gente que no hay opciones. Las opciones que había, Balaguer se encargó, y lo que le dieron la orden a Balaguer de matar todos esos jóvenes que duro, todos los jóvenes valiosos de los que eliminado Balaguer y todo su grupo. ¿Y usted no cree que en Estados Unidos existe el mismo problema? De que los ricos son los que toman las decisiones y de que pero aquí, hay problemas bastante parecidos. Aquí venía Bernie Sanders, un hombre que quiere una cosa. Una vez le metieron cuarto para que saliera el otro que está ahí. Está trinando guerra. Nosotros no queremos que se... un Jimmy Carter, un Lincoln en este país. Alguien tiene que salvar también. No le escucho. No, usted sabe que en todos los países hay dificultades. Pero de todos modos, la tierra donde uno nace es el mejor. Tengo una amiga que dice, el colchón del mundo es su país. El sitio donde usted cae parado, aunque lo tiren boca arriba, es en su país. Donde usted tiene derecho es en su país. Sí, de vez en cuando voy y le doy la vuelta. De los pocos que me van quedando de la familia también, porque también cuando pasa el tiempo, estamos medio bien ahí. Bien, don Manfredo, muchas gracias por esta conversación. Manfredo Mañón Vélez fue un oficial de la Fuerza Aérea de República Dominicana, pasó varios meses preso porque optó por apoyar a los constitucionalistas, se fue desde Santo Domingo hasta Barahona tratando de hacer un esfuerzo para unirse a los grupos constitucionalistas, y Manfredo, que era primer teniente piloto, finalmente fue impedido y duró 4 meses en prisión hasta el mes de septiembre, cuando se dio la negociación. Manfredo, junto con Melquíades Oviedo Durán Romero, otro oficial de la Fuerza Aérea Dominicana, que fue su compañero en todo este periplo, lo recuerda y tiene pues esta experiencia que lo ha llevado a darnos este testimonio a propósito de un recuerdo que presentamos de un joven del ensanche Osama, Julio Domínguez Beltré, que también vive fuera del país, que vino de visita al país y quiso contarnos su testimonio sobre cómo las fuerzas constitucionalistas habían derrotado en el Puente Duarte a los miembros del CEFA y del Grupo de San Isidro, que impedían o trataban de impedir que Juan Bosch gobernara República Dominicana. Manfredo, muchas gracias
Me alegra muchísimo. Sé que hemos tenido muchas dificultades técnicas, pero le agradezco muchísimo su paciencia y le agradezco mucho el testimonio que nos ha ofrecido. Le doy la palabra para que se despida de los amigos que nos siguen y nos ven en televisión y en YouTube también. Gracias a ti. Como colofón, puedo decir que cuando estábamos prisioneros en la cárcel de San Isidro, llamada el Aguacatico, dice que una noche nos mandó a buscar Wessing, eso dicen, para interrogarnos a la medianoche. Eso fue un rumor. Y el general de los Santos se negó, y sea verdad o no, es un gesto que lo enaltece a él. Por eso ese señor gozó de nuestra consideración siempre, don Pimpo de los Santos. Si fue rumor o no se ha firmado. Bueno, muchísimas gracias, Manfredo Mañón Vélez. Muy agradecido, que siga en salud y que siga atento a lo que pasa aquí en la República Dominicana, que seguirá siendo su país. Señores, muchas gracias por la compañía en este diálogo, tratando de recoger versiones y situaciones distintas que se dieron en un proceso que es muy complejo, no ha sido lo suficientemente estudiado y hay que recoger la mayor cantidad de testimonio posible. Con personas que estuvieron en los hechos, muchos de los cuales ya han ido poco a poco, lamentablemente, desapareciendo. Muchas gracias por participar de este programa y hasta luego.